Basada en la epopeya de Homero, la película toma lugar en el año 1993 a.C., cuando tras décadas de guerra, el rey de Micenas, Amagenón, forzó a los reinos circundantes a unirse en una gran nación que conocemos como Grecia. Pasando a la acción, Agamenón invade con su ejército la tierra de Tesalia, cuyo rey, Tríopas, le deja claro que no quiere pertenecer a su imperio. Gracias al único ápice de honor que le queda, Amagenón acepta esto con una condición: una pelea entre el mejor soldado de cada ejército. Esto definirá si Tríopas seguirá en el trono, pues, igual, su tierra será reclamada por Grecia. Acordados los términos, el rey de Tesalia convoca a su mejor guerrero, Boagrius, un mastodonte que supera los 2 metros de altura. Por su parte, Agamenón llama al mejor héroe que jamás ha visto Grecia, Aquiles, el valeroso guerrero del que tanto nos hablaron en clases de historia. La cuestión es que el susodicho ni siquiera está en el ejército, sino que pasó la noche con las cortesanas locales. Cuando envían un mensajero por él, Aquiles responde al llamado a regañadientes. Is there no one else? Cumpliendo su palabra, Tríopas le ofrece su cetro para que se lo entregue a su rey. Mas, él responde que Agamenón no es su rey. La única razón por la que peleó fue para evitar la masacre de las fuerzas tesalianas, no para satisfacer el ego de un mandatario que ya tiene demasiado. Paralelamente, en Esparta, se celebra una fiesta en el palacio de Menelao, hermano menor de Agamenón, donde se encuentran como invitados los príncipes Héctor de Troya y su hermano menor Paris, para consolidar la paz entre espartanos y troyanos. En medio de la celebración, Helena, esposa de Menelao, se refugia en su habitación cansada de tanto alboroto. París, quien no le quitó el ojo de encima desde que llegó, no se resiste a visitarla y admirar de cerca su belleza. Ella corresponde a sus coqueteos, revelando que son amantes. Ambos saben muy bien las consecuencias en caso de ser descubiertos, pero ella no le teme a la muerte, sino a que él se vaya para siempre. Ante sus lamentos, París le plantea la alocada idea de invitarla a Troya. Ya que es un amor prohibido, piensan llevarlo hasta el final. Cuando pilla a su hermano saliendo de los aposentos de Helena, Héctor le recuerda que Menelao es un hombre muy peligroso y no conviene darle razones para un conflicto. Eso sin contar que arriesgaría la reciente alianza entre Esparta y Troya. Sin embargo, en el barco de vuelta a casa, París le revela que se trajo consigo a Helena. Hermanos menores, nunca escuchan. Debido a la furia de Héctor, París afirma que pueden devolverle a Esparta, pero él se mantendría a su lado, así tenga que morir peleando. Esto le parece aún peor a Héctor, puesto que sabe muy bien lo que es matar, y su hermano no está preparado para ello. Mediante un pescador, Menelao se entera de quiénes se llevaron a su esposa. Por tanto, le pide apoyo a su hermano Agamenón. Juntos, se comprometen a destruir Troya hasta los cimientos. Todo por una mujer. Además, esto se alinea con los deseos de conquista del rey espartano. Más allá de que su consejero Néstor le indica que Troya nunca antes ha sido conquistada. Como disuadirlo no tiene caso, Néstor le recuerda que necesitarán a Aquiles y él solo escucha a un hombre. Ese es Odiseo, rey de Ítaca, una de las tantas tierras anexadas a Grecia. Por su parte, Aquiles le enseña lecciones de espada a su primo Patroclo, un joven entusiasta que desea ingresar en los Mirmidones, los guerreros, a las órdenes del protagonista. A la llegada de Odiseo, este trata de convencer al guerrero de unirse a su cruzada contra Troya, a lo que él se niega en un principio dado que le parece absurdo iniciar una guerra por un romance prohibido. Odiseo le contesta que ese no es el punto, sino que tiene la oportunidad de luchar en una batalla que será recordada por los siglos de los siglos. Intrigado, Aquiles acude a la sabiduría de su madre, Tetis, la cual asegura que si se queda en su natal Iftia, conocerá a una mujer maravillosa y tendrá una numerosa familia, aunque con el tiempo será olvidado. En cambio, si decide ir a Troya, terminará muriendo, pero sus hazañas serán inmortalizadas. Con una flota numerosa, los griegos zarpan rumbo a Troya, acompañados por Aquiles y los Mirmidones. Por otro lado, la comitiva de Héctor y París es recibida en Troya con bombos y platillos, pese a la presencia de Helena. Su padre, el rey Príamo,
también les da una calurosa bienvenida, incluyendo a la mujer, reconociendo que su belleza es tal cual, como decían los rumores. Cortesías aparte, Príamo discute en privado con su hijo mayor el tema de Helena. El rey apuesta por quedarse a resistir en Troya, aprovechando sus altas murallas y la fuerza otorgada por el dios Apolo, al que le atribuye haber salvado a Héctor de una fiebre mortal cuando era un bebé. En cuanto a los amantes, estos también se muestran preocupados por su futuro. Mientras que París sugiere la idea de escapar juntos y vivir como campesinos, Helena le asegura que igualmente Menelao y su hermano destruirán Troya en venganza. A los días, la ciudad sigue en su lugar, con Héctor disfrutando de su esposa y de su primogénito recién nacido. Igualmente, en medio de las actividades matutinas, los soldados forjan espadas y armaduras, sabiendo que el enemigo puede aparecer en cualquier momento. De pronto, una flota de más de 2000 barcos de toda clase de guerreros griegos se asoma por el horizonte. La guerra ha comenzado. El navío de los Mirmidones se adelanta por órdenes de Aquiles, quien piensa luchar bajo sus propios términos, no los de Agamenón. En el otro lado se encuentra Héctor dirigiendo a los soldados y armando la defensa de su ciudad. En eso, el protagonista pide a Patroclo que se quede cuidando el barco puesto que, aún, no lo ve preparado para una guerra. Tras una arenga motivadora de su líder, los Mirmidones atacan las costas de Troya. Ante las flechas llameantes de sus enemigos, forman un muro de escudos que los ayuda a avanzar hacia ellos, desatando una carnicería. A todas estas, el resto de griegos siguen observando desde sus navíos y corean el nombre de su mejor guerrero, no de su rey. Al ver esto, Áyax el Grande, un luchador griego que quiere superar a Aquiles, se apresura en llegar a las costas con sus compañeros para abrir otro frente de batalla. No le dicen el Grande por nada. La presencia de este guerrero potencia aún más al protagonista, quien arremete sin ayuda contra un grupo entero de troyanos. Por supuesto que sale vencedor. Es así como reclama el templo de Apolo. Do you know who I am? Pese a estar cara a cara, el griego no pretende pelear contra él. Al contrario, quiere derrotarlo frente a los ojos de su pueblo, y es por ello que lo deja ir junto a sus hombres. Hecho eso, el protagonista saluda a las tropas que recién acaban de llegar a las costas. Al menos, este territorio ya es griego. Entre su botín de guerra, los Mirmidones le ofrecen a su líder una joven sacerdotisa del templo, Briseida. Aún atada, ella le reclama por haber matado a los sacerdotes, a lo que él contesta que jamás asesina a personas indefensas. Quizás esa regla no aplica con el resto de los Mirmidones. Detrás de su faceta creyente, Aquiles deduce que ella pertenece a la realeza, mas todavía no sabe que es prima de Héctor y París. Entonces él le indica que no tiene por qué tenerle miedo. Sería la única persona en Troya con privilegio de decir eso. Durante la presentación de obsequios al rey Agamenón, el protagonista no tiene otra que ofrecerle el oro del templo de Apolo. No obstante, el rey responde que ya ha reclamado su premio, Briseida. Enseguida, el guerrero desenfunda su espada en defensa de la mujer, aunque ella misma le pide que desista, pues no quiere que más hombres mueran en su nombre. Victorioso, Agamenón se jacta de todas las cosas que hará con Briseida, o mejor dicho, las cosas que le obligará a hacer. En respuesta, Aquiles promete que algún día tendrá el placer de verlo muerto. Por desgracia, hoy no será. Después de despedir a sus caídos, el Consejo de Troya planea sus próximos movimientos respecto a la invasión griega. Si bien la mayoría confía en que los dioses los favorecerán, Héctor les cuenta que vio a un hombre decapitando la estatua de Apolo, sin recibir castigo alguno. Es decir, tienen que asumir un punto de vista realista, sin esperar mucha intervención divina. Hablando de intervenciones, París alza la voz y propone la idea de pelear mano a mano contra Menelao por la mano de Helena. Al menos así detendrá la masacre de sus compatriotas. Al reconocer que su hijo tiene razones nobles para pelear, Príamo le concede la mítica espada de Troya, portada por sus antepasados. A su vez, Andrómaca, esposa de Héctor, le ruega que no asista a la pelea, pues cree que los griegos no respetarán las condiciones de París.
Mientras reflexiona por los pasillos del palacio, París se topa con una figura encapuchada que al principio se revela como Helena, pese a que ella pretendía entregarse a los griegos con tal de ponerle fin a la guerra. Héctor le deja claro que ya es muy tarde para eso. Además, ahora es la princesa de Troya, y París la necesita a su lado. Al amanecer, Aquiles se niega a presentarse en el frente junto a sus mirmidones, argumentando que solo lo harán cuando el rey se los implore. No muy lejos, el enorme ejército de Grecia se presenta ante las murallas de Troya, resguardadas por Héctor, París y los demás troyanos. Agamenón y Menelao avanzan hasta ellos exigiendo la devolución inmediata de Helena, que Troya acceda a la rendición incondicional frente a la gran alianza jerárquica de Grecia y que sus soldados pasen a luchar por Agamenón, a cambio de respetar la vida de sus habitantes. París responde con su propia oferta en la que tanto había pensado por toda la noche: el combate a muerte contra Menelao, por la mano de Helena. Ansioso de vengarse y contando con que vencerá, Menelao acepta no sin antes planear en secreto con Agamenón que los griegos de todas formas atacarán Troya en cuanto termine la pelea. Con algo de nervios pero con el apoyo de su hermano, París le planta cara a un rival con mucha más experiencia y fuerza que él, pero que no lucha por amor. Pues bien, You coward! esto resulta en una masacre por ambas partes, sobre todo en la griega porque no tienen manera de defenderse de los arqueros enemigos. El protagonista se limita a observar la batalla manteniéndose fiel a su juramento. En eso, Héctor divisa a una montaña acabando con sus hombres. Se trata de Ajax, el Grande. A raíz de esto y la continua pérdida de hombres, Odiseo convence al rey de ordenar la retirada o de lo contrario, se quedarán sin ejército. A su vez, Héctor le indica a sus tropas que no persigan a los griegos y que permitan que se lleven a sus muertos. En el funeral de Menelao, Agamenón promete vengarlo con las cenizas de Troya, lo que causa descontento entre sus soldados pues luchaban por la devolución de Helena. Sin Menelao, ese propósito carece de sentido. Sumado a eso, Odiseo le señala al rey que necesitan a Aquiles, a lo que él responde que tan solo es un hombre. Bueno, Héctor también es solo un hombre, y hoy los hizo retirarse. Agamenón accede a regañadientes liberando a Briseida como ofrenda de paz. La cuestión es que primero se la dejó a sus hombres para que se diviertan, así que el protagonista aparece a su rescate cuando intentan violentarla. Con mucha delicadeza, él atiende sus heridas y le da de comer sin importar que reciba bofetadas a cambio. Cuando ella lo acusa de ser otro soldado descerebrado que no puede vivir sin una guerra, él la sorprende con sus conocimientos sobre los dioses del Olimpo, afirmando que cada uno es necesario para que exista un balance. Asimismo, le asegura que los dioses los envían a ellos por ser mortales, porque cada momento puede ser el último y, por ende, está cargado de valor. En la madrugada, el guerrero despierta por el roce de un cuchillo en su garganta, cortesía de Briseida. Lejos de implorarle piedad, él la reta a matarlo. Ante las dudas de ella, el hombre la jala hacia su cama y ya pueden imaginarse el resto. Al amanecer, Aquiles les da los buenos días a los mirmidones con la orden de cargar sus pertenencias en el barco porque van a regresar a casa, sin importar las súplicas de Odiseo. Lo que no esperaba era encontrar resistencia de parte de Patroclo, el cual estaba ansioso de probar su valía en batalla y poner en alto el nombre de Grecia. Al mismo tiempo, el Consejo de Troya sugiere atacar el campamento de sus enemigos, aprovechando que tienen la moral baja. El único que se opone a esto es Héctor, quien señala que en la anterior batalla no participaron los mirmidones. Eso implica que hay una división entre los griegos, por lo que es mejor esperar su próximo asalto. Igualmente, Príamo se deja llevar por los consejos de sus sacerdotes que le auguran una pronta victoria. Por la noche, los troyanos atacan por sorpresa el campamento griego en la playa con la intención de demostrar su superioridad e ingenio. Tras el primer asalto, Héctor se prepara para mandar a todo el ejército.
Parecía el fin de los griegos, pero entonces aparece una figura familiar que les devuelve la esperanza: Aquiles. Con sus fieles mirmidones, el guerrero se enfrenta lleno de valor a los troyanos, en lo que acaba cruzándose con su príncipe. Es una pelea tan esperada que hasta los soldados dejan de combatir entre ellos para convertirse en espectadores. Es tanta la impresión que los griegos y troyanos abandonan el campo de batalla por el resto del día. Devastado, Eudoro, el segundo al mando de los mirmidones, se dirige al recinto del protagonista para contarle la historia. Al ver a sus soldados desmoralizados, el guerrero los reprende por desobedecer sus órdenes, mas Eudoro le comenta que creyeron que estaban obedeciéndolo. Es entonces que se da cuenta de la ausencia de Patroclo, lo que confirma sus peores miedos. Luego de incinerar el cuerpo de su querido primo, jura vengarse del responsable. Sabiendo que el verdadero Aquiles lo tiene en su mira, Héctor le enseña a su esposa un túnel secreto que le ayudará a escapar de Troya, junto a su hijo y los demás habitantes, en caso de que la ciudad caiga. Al día siguiente, tanto Aquiles como Héctor se preparan para lo que será el último enfrentamiento de uno de los dos. En un intento desesperado de detener al protagonista, Briseida le revela que Héctor es su primo, aunque el guerrero hace caso omiso. Aparte de los caballos de su carro de guerra, el griego se presenta a las puertas de Troya en busca de Héctor, el cual recibe la bendición de los suyos antes de enfrentarse a su destino. Al acercarse a Aquiles, le sugiere que el ganador tendrá que respetar los ritos fúnebres del perdedor. El griego se niega rotundamente, señalando que los leones no negocian con hombres. Pese a que Héctor le recuerda que no sabía que estaba peleando contra su primo, el protagonista igual arremete contra él con toda su furia. Caída la noche, Príamo se infiltra en la base griega disfrazado de mendigo y se reúne con Aquiles, pidiéndole que le conceda el cuerpo de su hijo para despedirlo propiamente. En un principio, el guerrero se niega por pura terquedad, a lo que el rey contesta con una pregunta: ¿a cuántas personas él no ha matado? Más aún, ¿a cuántas personas ha despojado de sus primos, hermanos, padres, maridos y demás? ¿Cuántos? Valiente Aquiles. Con este peso en su conciencia, el protagonista por fin le concede su deseo al rey y cubre por su cuenta el cuerpo de Héctor, en lo que termina llorando arrepentido por sus actos. Hecho esto, permite que Briseida regrese con el rey, además de darle 12 días de tregua para que puedan guardar luto por su príncipe. Al momento de despedirse, Aquiles reconoce que Príamo es mucho mejor rey que el que dirige a los griegos. Claro que Agamenón no está nada contento al enterarse del pacto secreto y afirma que conquistará Troya, así le cueste 40.000 griegos. Tras el funeral de Héctor, un preocupado Odiseo piensa en un plan para conquistar Troya sin perder más hombres por la locura de su rey, en lo que ve a un hombre tallando un pequeño caballo de madera. No muy lejos, Aquiles se disculpa con Odiseo por su trato de los últimos días. Como prueba de ello, le da permiso de volver a Grecia junto a los demás mirmidones. Su capitán no los acompañará esta vez. Todavía tiene asuntos pendientes en Troya. Pasados los 12 días de tregua, los troyanos descubren la playa donde estaban los griegos completamente libre, apartando unos cadáveres putrefactos y un gran caballo de madera que sus enemigos dejaron como ofrenda de rendición. Al detallar los cadáveres, Príamo se percata de que murieron por una plaga que obligó a huir al resto de griegos. Fue la voluntad de los dioses. Pese a que Paris le recomienda quemar el caballo de madera, el rey recuerda que Héctor murió después de despreciar los símbolos divinos, así que decide llevarse el regalo a la ciudad. Los troyanos reciben el caballo con vítores, celebrando la rendición de sus enemigos. Caída la noche, cuando todos vuelven a sus casas, unos ojos se asoman desde el interior del caballo. Los griegos nunca se rindieron,
solo se escondieron dentro de su ofrenda, aunque eso ya lo sabías. Con sumo silencio, aniquilan a los guardias dormidos y abren las puertas de la ciudad para el grueso de sus tropas que se escondieron mar adentro. En medio del caos, Agamenón disfruta ver a Troya arder, exactamente lo que le había prometido a su difunto hermano. Desde su balcón, Primio contempla horrorizado el producto de su buena voluntad. Si tan solo hubiera escuchado a París. A todas estas, Aquiles se encuentra en su propia cruzada en busca de Briseida para salvarla de una muerte segura. En paralelo, Andrómaca guía a las mujeres y niños al túnel. Lejos de huir, París se queda en la ciudad a defender a su padre, así que deja a Helena al cuidado de un jovencito al que le entrega la espada de Troya. Mientras un troyano cargue esa espada, su pueblo seguirá vivo. Como si estuviera poseído por el espíritu de su hermano, París lucha contra los griegos invasores con una valentía inconmensurable. Sin embargo, eso no es suficiente para evitar algo que ya parece inevitable. Por tanto, se ve obligado a retroceder y buscar a su padre. Hablando de él, justo ahora está tratando de defender el salón del trono de la brutalidad de los griegos, aunque una puñalada trapera lo manda al suelo. Ante los pies de su verdugo, Agamenón le pide que perdone a los civiles inocentes, a lo que el tirano responde que ningún troyano es inocente. I almost lost this war. En su lecho de muerte, le agradece a Briseida por darle paz en un tiempo de guerra. Dicho eso, la convence de huir de la destrucción de Troya junto a su primo. Y así se cumple la profecía de Tetis. Aquiles murió en Troya. Su legado permanecerá vivo por los siglos de los siglos. Luego de incinerar su cadáver, Odiseo nos confiesa lo afortunado que fue al coincidir en la época de Héctor, el mejor domador de caballos y del mejor guerrero de Grecia, Aquiles. Ahora entiendo por qué consideran esta película como un clásico indispensable. Si disfrutas del cine de acción histórico, te invitamos a ver esta otra historia en la que el destino de un reino también está en juego.